La sala de conferencias de cristal del último piso en automatización industrial Cernícalo estaba en silencio, excepto por el sonido del papel rasgándose. El director financiero, Gerardo Herrera, estaba sentado frente a mí con un traje a la medida. No estaba enojado. Estaba sonriendo. Tomó mi propuesta de renovación de contrato, la agarró con ambas manos y la rasgó limpiamente por la mitad. Dobló el papel sobre sí mismo y lo rompió en 4 pedazos afilados. Luego, sin quitarme los ojos de encima, dejó caer el papel blanco triturado en el bote de basura de plástico negro que estaba junto a su silla de cuero. El sonido de esos papeles golpeando el fondo vacío del bote resonó en las paredes de cristal. Eres un sobrante con un sueldo excesivo de una época pasada, dijo Gerardo. Su voz era suave, relajada y completamente fría. Y tu salario ya no está en nuestro presupuesto. Tengo 49 años. Mi nombre es Margarita López y durante 19 años he sido la ingeniera principal de automatización en Vanguardia. Construí la columna vertebral física y digital de esta empresa con mis propias manos. Pero para Gerardo Herrera, quien llegó hace 6 meses para recortar costos, mis 19 años de trabajo no significaban nada. Nos estamos moviendo en una nueva dirección, continuó Gerardo, recostándose en su silla de cuero. A partir de hoy, tu puesto queda eliminado. Bruno Medina asumirá el cargo de director ejecutivo de operaciones automatizadas. Yo conocí a Bruno. Tenía 28 años, usaba sacos azul marino a la medida y tenía una nueva maestría en administración de empresas de una escuela de negocios de élite. Era el aprendiz de Gerardo. Nunca en toda su vida había cableado una placa de circuito físico, ni programado un árbol de lógica industrial, ni pisado el piso de una fábrica activa. Bruno aporta una visión moderna, dijo Gerardo con suavidad. Él entiende la eficiencia de alto nivel y la compresión de costos. No se empantana en paranoia técnica como tú, Margarita. Gerardo deslizó una sola hoja de papel sobre la mesa de caoba oscura hacia mí. Era una notificación formal de despido. Hoy te ofrezco 2 opciones, dijo Gerardo, mientras su sonrisa se tensaba. Opción 1, firma este aviso de despido ahora mismo. Empaca tus artículos personales y vete de inmediato con 0 liquidación. Opción 2, acepta una degradación a técnica de línea de nivel básico en nuestro depósito de clasificación regional. Ese puesto paga un 60% menos. Pero mantiene tus beneficios médicos básicos. Me estaba dando a elegir entre la humillación pública y la ejecución económica total. Esperaba que llorara, que levantara la voz o que suplicara por mis 19 años de servicio. No grité. No temblé. Ni siquiera parpadeé. Miré los pedazos triturados de mi contrato que estaban en su bote de basura. Luego levanté la vista hacia Gerardo Herrera. Opción 1, dije en voz baja. Tomé la pluma de la mesa, firmé en la línea inferior del formulario de despido y lo empujé de vuelta sobre el cristal. Gerardo pareció un poco sorprendido por lo fácil que me rendí. Soltó una risita suave y condescendiente. Una elección sensata, Margarita. A veces, los empleados mayores simplemente llegan al final de su utilidad. Me puse de pie, alisé mi saco y tomé mi bolso de cuero. Mantuve la cabeza en alto mientras salía de esa sala de conferencias del último piso. Gerardo pensó que acababa de ahorrarle a Vanguardia 5.100.000 pesos al año al tirarme a la basura. Lo que Gerardo Herrera no sabía era un detalle legal enterrado en un viejo archivero de metal del año 2007. En aquel entonces, cuando Vanguardia era solo una pequeña empresa emergente que luchaba por salir adelante trabajando desde un garaje alquilado, yo no trabajaba para ellos como empleada. Trabajaba como contratista independiente. Y en ese acuerdo original de contratista, aseguré la propiedad legal personal total sobre las 14 patentes de automatización de base que impulsaban todo el sistema nacional de Vanguardia. Cuando salí al aire fresco de la mañana en el estacionamiento de la sede corporativa, mis manos no temblaban. Respiré profundo, quité el seguro de mi auto y me senté en silencio en el asiento del conductor. Para entender por qué me mantuve tan completamente tranquila, tienes que entender quién soy, qué construí y cómo funciona realmente Automatización Industrial Vanguardia. Mi nombre es Margarita López. Durante casi 2 décadas, mi vida giró en torno a 2 cosas principales: criar a mi hija como madre soltera y construir la infraestructura física de Vanguardia desde cero. Crié a mi hija Jimena completamente sola.
Cuando mi esposo falleció repentinamente hace 19 años, Jimena tenía solo 3 años. Me quedé sola con una hipoteca pesada, una montaña de facturas médicas y una niña pequeña que dependía totalmente de mí. No tenía el lujo de rendirme o de sentir lástima por mí misma. Tomé mi profunda experiencia en ingeniería eléctrica, sistemas mecánicos y diseño de programas informáticos y me puse a trabajar como consultora independiente. En 2007, una pequeña empresa de logística llamada Vanguardia me contrató para construir su primer sistema automatizado de clasificación de paquetes. En ese momento, operaban desde un pequeño almacén arrendado con apenas el capital suficiente para cubrir la nómina semanal. No podían permitirse pagar mis tarifas estándar de ingeniería por adelantado. Así que hicimos un acuerdo legal único. Acepté trabajar por una tarifa por hora con descuento bajo una condición estricta. Conservaría la propiedad intelectual única y completa sobre cada tecnología patentable, arquitectura de código y diseño mecánico que desarrollara durante esa construcción inicial. A Vanguardia se le otorgó una licencia condicional limitada para usar mis inventos comercialmente, pero solo bajo términos específicos. Uno de esos términos explícitos era que la licencia comercial permanecía activa solo mientras yo estuviera empleada activamente por la empresa o trabajando bajo un acuerdo de licencia firmado por separado con ellos. Durante los siguientes 19 años, Vanguardia explotó hasta convertirse en un imperio corporativo masivo. Abrieron 40 enormes centros de distribución automatizados en todo el país. Procesaban más de 2 millones de envíos de paquetes todos los días. Las principales cadenas minoristas, empresas de envío globales y distribuidores farmacéuticos dependían del sistema de Vanguardia para mantener sus líneas de suministro funcionando sin demoras. Y cada pieza de esa vasta red nacional funcionaba directamente con mis inventos. Diseñé los rápidos mecanismos mecánicos de cambio de transportadores que redirigían paquetes pesados en milisegundos sin atascarse. Escribí las rutinas principales del programa informático que controlaban los conjuntos de sensores, previniendo terribles colisiones de maquinaria. Desarrollé los protocolos de seguridad criptográfica personalizados que permitían a las computadoras del servidor central hablar directamente con la maquinaria del almacén en tiempo real. 14 patentes fundamentales distintas componían todo ese sistema operativo. Cubrían todo, desde controles de velocidad en tiempo real hasta verificaciones de diagnóstico de equipos físicos. Cada una de las patentes estaba registrada bajo mi nombre legal completo, Margarita López. Cuando Cernícalo se convirtió en una corporación pública hace 12 años, el departamento legal corporativo era apresurado, descuidado y estaba enfocado en los bonos ejecutivos. Me ofrecieron un puesto de tiempo completo como ingeniera principal de automatización. Asumieron ciegamente que convertirme en empleada transfería automáticamente todo el trabajo pasado a la corporación, pero nunca pagaron mi contrato original. Nunca redactaron un acuerdo de transferencia de propiedad intelectual. Nunca me hicieron firmar para renunciar a mis derechos legales sobre mi trabajo pasado. Mi acuerdo de contratista original del 2007 permaneció activo, reposando silenciosamente en los registros oficiales de la ciudad y en las bases de datos de patentes federales. Durante 19 años, no vi ninguna razón para armar un escándalo al respecto. Amaba mi trabajo. Me enorgullecía silenciosamente de mantener los sistemas de la empresa funcionando con un 99.9% de eficiencia. Dejaba que los altos ejecutivos con trajes caros dieran presentaciones elegantes con diapositivas a los inversores corporativos, atribuyéndose el mérito de la red patentada de última generación de Vanguardia. No me importaban los elogios públicos ni los títulos corporativos. Me importaba hacer bien mi trabajo, mantener mi hogar seguro y garantizar que mi hija pudiera terminar su último año en la Facultad de Medicina sin cargar con millones de pesos en deudas. Cada año, de mi propia cuenta bancaria personal, pagaba las pequeñas tarifas de mantenimiento legal al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para mantener las 14 patentes federales activas y en regla a mi nombre. Mantuve esos certificados de propiedad oficiales guardados de forma segura en una bóveda digital y en una caja fuerte a prueba de fuego en mi casa. Gerardo Herrera pensó que estaba ingresando a una corporación moderna donde todo pertenecía a la junta directiva. Pensó que yo era solo una mujer vieja y cansada que podía ser desechada sin consecuencias. No sabía que al romper mi contrato y echarme por la puerta, acababa de iniciar un reloj de cuenta regresiva silencioso de 30 días. En 30 días, el derecho legal de Vanguardia para usar mis 14 patentes expiraría por completo, y no había nada que él pudiera hacer para detenerlo.
El problema realmente había comenzado 6 meses antes de que mi contrato fuera roto. En el momento en que Gerardo Herrera entró a Vanguardia como nuestro nuevo director de finanzas. A Gerardo no le importaba la estabilidad a largo plazo, la confiabilidad de las máquinas o la seguridad del producto. Le importaban los números a corto plazo en un balance trimestral. Su misión explícita era reducir los costos operativos de la empresa en un 30% de manera generalizada. Quería hacer que Vanguardia pareciera tremendamente rentable en el papel. Así, la junta directiva le otorgaría millones de pesos en opciones sobre acciones por desempeño. Para ejecutar su plan, Gerardo contrató a Bruno Medina, de 28 años, como nuestro nuevo jefe de operaciones. Bruno era el chico de oro personal de Gerardo. Llegó a nuestras instalaciones usando trajes de diseñador, llevando un maletín de cuero costoso y hablando constantemente sobre marcos de negocios modernos que había aprendido en su programa de administración. Bruno nunca había construido una máquina física en su vida. Nunca había visto cómo los engranajes de metal se desgastan bajo fricción extrema o cómo los motores de alto voltaje se sobrecalientan cuando se les exige más allá de sus límites de fábrica. Pero en sus primeras 2 semanas en el trabajo, Bruno decidió que mis sistemas de clasificación automatizados funcionaban demasiado lento. Estamos dejando dinero sobre la mesa cada minuto, anunció Bruno durante una reunión de gerentes de alto nivel. Caminaba de un lado a otro por la sala de cristal, gesticulando hacia una pantalla digital. Si aumentamos la velocidad de la cinta transportadora en un 40% en los 40 centros, podemos incrementar nuestro volumen de envío diario en más de 800.000 paquetes, eso añade instantáneamente millones de pesos a nuestras ganancias netas. Me senté al final de la mesa y levanté la mano con calma. Bruno, dije con voz tranquila y pausada, la velocidad del sistema está cuidadosamente calibrada según los límites físicos. Si aceleras los brazos desviadores mecánicos un 40% más, los marcos de metal sufrirán un estrés térmico severo. Los motores eléctricos se sobrecalentarán y los sensores de seguridad registrarán sobrecargas en el sistema. Toda la red está programada para activar un bloqueo automático del núcleo si se superan las tolerancias físicas. Bruno rió suavemente y sacudió la cabeza, mirando alrededor de la habitación como si yo hubiera dicho una tontería. Margarita, tú perteneces a una generación de trabajo diferente, dijo, sonriendo con suficiencia a los gerentes jóvenes sentados a nuestro alrededor. Ustedes los ingenieros mayores siempre se esconden detrás de una precaución conservadora. El crecimiento corporativo moderno requiere tomar riesgos audaces. Los números no mienten, y mi hoja de cálculo dice que las máquinas pueden soportarlo. Durante el mes siguiente, Bruno utilizó su acceso administrativo ejecutivo para anular mis parámetros operativos cuidadosamente equilibrados. Obligó a las cintas transportadoras, los brazos de clasificación mecánicos y los escáneres digitales en las 40 instalaciones de distribución a nivel nacional a funcionar a máxima capacidad, mucho más allá de los límites operativos seguros. De inmediato, las advertencias comenzaron a inundar la terminal de mi computadora. Vi motores eléctricos calentándose a temperaturas peligrosas. Vi cojinetes mecánicos desgastándose a un ritmo 3 veces mayor al normal. Vi microinterrupciones en los protocolos de comunicación entre nuestros servidores centrales y la maquinaria local. Todos los días, escribía informes de advertencia claros y detallados. Documenté el aumento de los niveles de calor, la fatiga estructural en los ensamblajes de clasificación y el riesgo exacto de un bloqueo catastrófico del programa central. Envié cada uno de los informes directamente a Gerardo Herrera y a Bruno Medina a través del correo electrónico corporativo oficial. En lugar de revisar mis datos técnicos, Gerardo convocó a una reunión obligatoria de personal superior 2 semanas antes de mi despido. Frente a 30 directores y gerentes principales, Gerardo puso mi correo electrónico de advertencia en la pantalla de proyección principal. Señaló mi firma en la pantalla y se rió en voz alta. Así es como se ve el miedo, equipo, anunció Gerardo a toda la sala. Margarita López es un dinosaurio demasiado cauteloso que está frenando activamente el crecimiento corporativo moderno. Le aterra la tecnología moderna de alta velocidad porque no la entiende. Bruno se unió, haciendo bromas ligeras sobre mi edad y llamando a mis advertencias de seguridad una paranoia anticuada. Los gerentes jóvenes se rieron, ansiosos por mantenerse en la gracia del director de finanzas. Me senté en mi silla, mantuve las manos planas sobre la mesa y no dije nada. No levanté la voz. No me enojé.
Simplemente guardé una segunda copia de seguridad de cada correo de advertencia, cada informe de diagnóstico y cada alerta ignorada en una unidad personal segura. Yo sabía algo a lo que Gerardo y Bruno estaban completamente ciegos. Puedes mentirles a los inversores y puedes ignorar a los trabajadores experimentados, pero nunca puedes engañar a las leyes básicas de la física y la lógica de programación. Cuando regresé a mi oficina después de que Gerardo rompiera mi contrato en la sala de conferencias de cristal, encontré a Bruno Medina ya sentado en mi silla de escritorio de cuero. Ni siquiera había esperado a que yo recogiera mis pertenencias personales. Había iniciado sesión en mi terminal de ingeniería principal, tecleando agresivamente en el teclado. A su lado, dos guardias de seguridad corporativos uniformados estaban de pie con los brazos cruzados sobre el pecho. Estoy actualizando los permisos administrativos, Margarita, dijo Bruno sin apartar la vista del monitor. Esbozó una pequeña sonrisa fría y petulante. Gerardo quiere que se revoquen todas tus claves de acceso principales antes de que abandones el edificio. No podemos tener exempleados merodeando por nuestra red principal, ¿verdad? Mis archivos personales están en el cajón de abajo, Bruno, dije con calma, ignorando su tono arrogante. Solo necesito 5 minutos para recoger mis pertenencias. Los guardias de seguridad me observaron de cerca mientras rodeaba el escritorio. No toqué ni un solo archivo de computadora ni configuración del sistema. No necesitaba sabotear nada. Simplemente recogí una fotografía enmarcada de mi hija Jimena de su ceremonia de graduación de la Facultad de Medicina. Metí mis 2 cuadernos personales de ingeniería de tapa dura en mi bolso de cuero. Bruno me vio empacar con un aire de inmensa satisfacción. Recogió mi credencial de seguridad administrativa del escritorio, la arrojó a un cajón y se recostó en mi silla. No te preocupes por los sistemas, Margarita, dijo con un gesto despectivo de su mano. Ya he optimizado tu antigua estructura de código. Eliminé todas esas lentas y molestas rutinas de control de seguridad que pasabas tanto tiempo manteniendo. La red ahora funciona un 40% más rápido. Y Gerardo presentará nuestras cifras trimestrales récord a la Junta la próxima semana. Espero que esas cifras se mantengan, Bruno, dije en voz baja. Tomé mi bolso, le di la espalda y caminé por el largo pasillo corporativo por última vez. Los 2 guardias de seguridad me escoltaron por el elevador y hacia afuera por las puertas delanteras de cristal del edificio de la sede, tratándome como a una intrusa peligrosa. Después de 19 años de servicio dedicado, caminé por el estacionamiento de asfalto caliente, quité el seguro de mi sedán azul oscuro y me senté en el asiento del conductor. El silencio dentro del auto se sentía pesado y absoluto. Saqué mi teléfono móvil e hice una llamada directa a Samuel Bustamante, un abogado de propiedad intelectual de alto nivel que había administrado mi portafolio personal de patentes durante más de 15 años. Margarita, respondió Samuel calurosamente. ¿Cómo están las cosas en Vanguardia hoy? Gerardo Herrera rescindió mi contrato hace 20 minutos, Samuel, dije. Mi voz era completamente firme. Rompió mi acuerdo de renovación, me ofreció una degradación del 60% y me dijo que mi trabajo era obsoleto. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. ¿Te ofreció un contrato de licencia de patentes revisado?, preguntó Samuel. ¿O un paquete de liquidación con una liberación de cesión de propiedad intelectual? Ninguno, respondí. Me dio 0 liquidación y me dijo que mis 19 años de trabajo ya no estaban en su presupuesto corporativo. Pude escuchar a Samuel abriendo un grueso archivo de caso digital en la pantalla de su computadora. Déjame confirmar la redacción exacta de la cláusula 14b en tu acuerdo maestro de servicios original del 2007, dijo Samuel, su tono volviéndose marcadamente profesional. Bajo los términos de tu acuerdo inicial. Vanguardia tiene una licencia condicional revocable para operar tus 14 patentes de automatización de base. Esa licencia está estrictamente vinculada a tu empleo activo o a un acuerdo de licencia explícito. En caso de despido involuntario sin transferencia de propiedad intelectual asignada, comienza un periodo de transición obligatorio de 30 días. ¿Y después de que esos 30 días expiren?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Después de 30 días, su licencia comercial termina legalmente, explicó Samuel con claridad.
si Vanguardia continúa operando su red de distribución automatizada utilizando tus 14 mecanismos patentados, algoritmos de programación o controles de diagnóstico después del día 30, estarán operando en infracción intencional directa de la Ley Federal de Patentes. Gracias, Samuel, dije en voz baja. Prepara los avisos formales, pero no los envíes todavía. Deja que pasen los 30 días. Terminé la llamada, coloqué mi teléfono en el asiento del pasajero y giré la llave del auto en el arranque. Salí conduciendo del estacionamiento corporativo y me dirigí a casa, a mi hogar tranquilo. Gerardo Herrera y Bruno Medina creían que habían ganado. Pensaban que habían ahorrado dinero y barrido a una anciana de su camino. Yo no iba a pelear con ellos. Simplemente iba a dejar que la realidad siguiera su curso y esperar a que pasaran los 30 días. Durante 3 semanas completas, disfruté de una especie de paz tranquila que no había conocido en 19 años. Pasaba mis mañanas cuidando los rosales en mi patio trasero, bebiendo té caliente en mi pórtico y poniéndome al día con mi hija Jimena a través de largas llamadas telefónicas. Por primera vez en 2 décadas, mi mente no estaba compitiendo constantemente con actualizaciones del sistema, sensores térmicos e informes de diagnóstico de red. Estaba recuperando mi calma y preparándome para lo que vendría después. Pero dentro de las oficinas corporativas de automatización industrial Vanguardia, una pesadilla operativa total se estaba acumulando silenciosamente a puerta cerrada. Bruno Medina había eliminado por completo mis rutinas de verificación de seguridad del sistema de control principal. En su total ignorancia de la ingeniería física, creía que esas líneas de código eran solo verificaciones de seguridad lentas e innecesarias que frenaban los volúmenes de envío diarios. Sin esas rutinas de protección ejecutándose en segundo plano, la pesada maquinaria de clasificación en las 40 instalaciones de distribución se vio obligada a funcionar un 40% más rápido de lo que jamás fue diseñada para operar. Durante 22 días, los marcos de soporte de metal vibraron violentamente bajo el estrés constante. Los motores eléctricos de alto voltaje se calentaron más y más, operando sin los frenos de enfriamiento que mi código siempre había aplicado. En la mañana del 23º día, las leyes de la física finalmente alcanzaron a la arrogancia imprudente de Bruno. Dentro del enorme centro de distribución regional de Vanguardia en Monterrey, un pesado brazo desviador de acero se rompió bajo una severa fatiga térmica. El trozo de metal roto cayó en la pista del transportador principal de alta velocidad, atascando la línea de clasificación primaria al instante. En el diseño de mi sistema original, un sensor de presión térmica habría detectado el atasco físico en una fracción de segundo, apagando automáticamente la línea para salvar el costoso equipo. Pero Bruno había pasado por alto esos mismos sensores. Los motores de accionamiento principales siguieron funcionando a máxima potencia, empujando violentamente pesadas cajas de madera y plástico hacia el área atascada del transportador. En 10 minutos, miles de paquetes fueron violentamente aplastados y triturados. Productos electrónicos de alta gama, frágiles suministros médicos y costosos bienes de consumo valorados en millones de pesos fueron hechos pedazos y arrastrados por el sucio piso de concreto. Y luego comenzó el efecto dominó automático de seguridad. Debido a que las 40 instalaciones de distribución en todo el país estaban conectadas al mismo sistema informático central, el colapso físico en el centro de Monterrey desencadenó una falla de seguridad en cascada en toda la red nacional. Mis programas informáticos subyacentes fueron diseñados con una función de protección máxima. Si ocurrían múltiples errores críticos de componentes físicos al mismo tiempo sin que un operador los resolviera de manera segura, el programa iniciaba un bloqueo central inmediato en toda la red para evitar incendios eléctricos catastróficos y la destrucción estructural total. En cuestión de segundos, cada cinta transportadora, brazo mecánico de clasificación y escáner digital en las 40 instalaciones nacionales se detuvo en seco. Las agudas alarmas de emergencia resonaron en los enormes almacenes. Brillantes códigos de error rojos inundaron los paneles ejecutivos de costa a costa. Toda la red de logística a nivel nacional de automatización industrial Vanguardia quedó completamente paralizada. Gerardo Herrera entró en pánico. Más de 2 millones de envíos de paquetes al día quedaron congelados en su lugar. Importantes clientes corporativos, cadenas minoristas internacionales y empresas de suministros médicos llamaban a la sede ejecutiva de Vanguardia a cada minuto, gritando sobre contratos rotos, plazos de entrega incumplidos y pérdidas financieras masivas. Cada hora que la red permanecía inactiva, Vanguardia perdía más de 2.550.000 pesos en daños operativos directos y recargos legales por retrasos.
Eso era más de 25.500.000 pesos yéndose por el desagüe todos los días. Gerardo bajó corriendo a la sala de servidores centrales, gritándoles a los programadores principales que pasaran por alto las luces rojas de error y encendieran las líneas de ensamblaje de inmediato. Bruno estaba de pie justo a su lado, pálido, sudando y mirando sin comprender una pared de pantallas de diagnóstico rojas parpadeantes. El programador principal se dio la vuelta desde su estación de trabajo y miró a Gerardo fijamente a los ojos. No podemos anular este bloqueo, Gerardo, dijo el programador rotundamente. Cuando Bruno borró las rutinas de control de seguridad de Margarita, activó accidentalmente la bóveda de seguridad criptográfica maestra del sistema. Todo el núcleo operativo está completamente bloqueado. Entonces reescriban el código. Rugió Gerardo, con el rostro enrojecido por el pánico. ¿A qué en los servidores? Hagan lo que tengan que hacer. No podemos, respondió el programador, sacudiendo la cabeza lentamente. Toda esta red fue construida sobre protocolos patentados personalizados hace 19 años. La arquitectura está escrita en un lenguaje que nadie en este edificio entiende. Solo hay una persona en el mundo que tiene la clave criptográfica maestra y sabe cómo despejar de manera segura este bloqueo. ¿Central? Su nombre es Margarita López. En la mañana del día 30, estaba sentada tranquilamente en la mesa de mi cocina, terminando un desayuno ligero y mirando la luz del sol en mi jardín. Mi teléfono móvil comenzó a sonar sobre la mesa de madera. La pantalla mostraba una llamada entrante de la línea ejecutiva principal de la sede corporativa de Vanguardia. Respiré lentamente, levanté el teléfono y respondí con calma. Hola, Margarita. La voz de Bruno Medina salió apresuradamente por el altavoz. Se esforzaba por sonar seguro y superior, pero pude escuchar claramente el temblor inestable y aterrorizado en su respiración. Tenemos una falla técnica menor en el centro de clasificación principal. Parece que un viejo error que dejaste en el código está causando un retraso temporal en el sistema. Necesito que vengas a la oficina un par de horas hoy y nos lo arregles. Hizo una pausa, tomando un respiro forzado y desigual antes de continuar. Estamos dispuestos a ofrecerte 850 pesos la hora como consultora temporal independiente para solucionar esto. 850 pesos la hora, una pequeña y risible gota en el océano comparada con los millones de pesos que estaban perdiendo todos los días. Incluso en medio de un colapso operativo total, Bruno todavía estaba tratando de tratarme como mano de obra barata desechable. No, gracias, Bruno, dije con una voz clara y serena. Ya no soy empleada de Vanguardia y no estoy disponible para trabajos de consultoría. Que tengas un buen día. Antes de que pudiera decir otra frase arrogante, presioné el botón para terminar la llamada y volví a dejar mi teléfono sobre la mesa de madera. 10 minutos después, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez, el identificador de llamadas mostraba la línea de teléfono celular personal directa del director financiero, Gerardo Herrera. Levanté el teléfono y me lo llevé a la oreja. Hola, Gerardo. Escúchame muy atentamente, Margarita, gritó Gerardo en la línea, con la voz cargada de rabia salvaje y puro pánico. Lo que estás haciendo ahora mismo es un sabotaje corporativo ilegal. Dejaste deliberadamente un error de programación destructivo en nuestros servidores para arruinar esta empresa cuando te fuiste. Si no te subes a tu auto y conduces a la sede ahora mismo para desbloquear esos servidores, haré que nuestro equipo legal corporativo presente una demanda multimillonaria en tu contra antes del mediodía. Perderás tu casa, tus ahorros, y pasarás el resto de tu vida en una prisión federal. Me recosté cómodamente en mi silla, sosteniendo el teléfono contra mi oreja. No lo interrumpí. No levanté la voz. No me enojé. Simplemente esperé en completo silencio hasta que se quedó totalmente sin aire y dejó de gritar. Gerardo, dije suavemente, mi voz tranquila y completamente firme. No saboteé tu sistema. No dejé ningún error en tus servidores. Pasé 6 meses completos enviándote advertencias técnicas detalladas, diciéndote que llevar la maquinaria más allá de los límites de seguridad de fábrica activaría un bloqueo automático de la red. Ignoraste cada una de las advertencias que escribí. Permitiste que Bruno borrara mis protocolos de seguridad. Trajiste este colapso operativo completamente sobre ti mismo.
El tono de Gerardo cambió en un instante de rabia escandalosa a súplicas desesperadas. El sonido de su respiración pesada y frenética resonó con fuerza en el altavoz del teléfono. Margarita, por favor, suplicó Gerardo, con su actitud arrogante completamente destrozada. Nuestro mayor cliente comercial amenaza con cancelar su contrato de 3.400 millones de pesos para las 5 de la tarde de hoy. La junta directiva está celebrando una reunión de emergencia y están amenazando con destituirme de mi puesto. Solo dinos qué quieres. Ponle precio. Margarita. 8.500 pesos la hora. 17.000 pesos la hora. Solo ven y arregla los servidores. Gerardo, dije en voz baja. Quiero que hagas algo por mí ahora mismo. Abre tu navegador web, ve al sitio web oficial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y escribe mi nombre completo en la barra de búsqueda del registro público. Hubo un largo silencio en la línea. Pude escuchar el tecleo rápido y frenético de un teclado de computadora en su oficina ejecutiva del último piso. ¿Qué es esto?, tartamudeó Gerardo, su voz bajando a un susurro aterrorizado. ¿Qué estoy viendo? Estás viendo 14 patentes federales registradas, expliqué con claridad. Hoy se cumplen exactamente 30 días desde que rompiste mi contrato de trabajo en esa sala de conferencias de cristal y dejaste caer los pedazos en el bote de basura. Bajo los términos explícitos de mi acuerdo original de contratista del 2007. La licencia comercial condicional de Vanguardia para usar mis inventos expiró anoche a la medianoche. Gerardo se quedó completamente en silencio al otro lado de la línea. Mi abogado, Samuel Bustamante, acaba de entregar un aviso formal de cese y desista a cada uno de los miembros de su junta directiva, continué suavemente. Cada instalación que opera mis 14 mecanismos automatizados patentados, algoritmos de clasificación y controles de diagnóstico está operando ahora en infracción intencional directa de la Ley Federal de Patentes. No solo tienes una falla en el programa, Gerardo. Tienes un desastre legal. Sin esperar su respuesta, colgué el teléfono tranquilamente. A las 2 de la tarde del sábado, la Junta Directiva de Vanguardia convocó una reunión virtual de emergencia. El presidente de la Junta, un hombre severo llamado Tomás Alcántara, lideró la llamada. Los 12 miembros de la Junta Corporativa junto con el asesor legal principal de la empresa estaban presentes en la pantalla de vídeo. Gerardo Herrera también estaba en la llamada, sentado en su oficina ejecutiva con el sudor resbalando por su pálido rostro. Gerardo había pasado los primeros 20 minutos de la reunión tejiendo una desesperada red de mentiras. Afirmó que yo era una antigua empleada descontenta que había ocultado deliberadamente activos corporativos. Insistió en que había bloqueado los servidores de la empresa por malicia personal y estaba intentando extorsionar a Vanguardia por millones de pesos. Entonces el presidente de la Junta encendió su micrófono. Hemos agregado a Margarita López a esta videoconferencia, anunció fríamente el presidente Alcántara. Margarita, gracias por unirte a nosotros. ¿Has escuchado la versión de Gerardo de la situación? ¿Qué tienes que decir? Estaba sentada en la oficina de mi casa usando una sencilla blusa azul marino. Mi cámara estaba encendida y mi fondo estaba completamente ordenado y tranquilo. No soné emocional, amargada, ni alterada. Gracias, señor Alcántara, dije con una voz clara y pausada. En lugar de ofrecer opiniones, me gustaría compartir mi pantalla y presentar 4 documentos oficiales para que la Junta lo revise. Hice clic en un botón y mostré la visualización de mi pantalla principal. Documento número 1, comencé suavemente. Este es mi acuerdo maestro de servicios original del 2007 firmado por el director general fundador de Vanguardia. La cláusula 14b establece explícitamente que retengo la propiedad intelectual única sobre las 14 patentes de automatización de base. También confirma que Vanguardia tenía solo una licencia comercial condicional, que terminaba automáticamente 30 días después de que finalizara mi empleo sin un nuevo contrato de licencia. Jadeos de asombro resonaron a través de la llamada virtual. 2 miembros de la Junta se inclinaron hacia adelante, mirando en estado de choque el documento legal que se mostraba en sus pantallas. Documento número 2, continué con calma, cambiando a la siguiente ventana. Estos son 14 certificados de patentes federales activos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Cada una de las patentes está registrada bajo mi nombre legal. Margarita López.
Todas las tarifas de mantenimiento federales han sido pagadas de mi cuenta bancaria personal durante 19 años. El rostro de Gerardo se volvió completamente blanco como un fantasma en su transmisión de cámara de vídeo. Abrió la boca para interrumpir, pero el presidente Alcántara golpeó la mano contra su escritorio. «Silencio, Gerardo. Déjala hablar». Documento número 3, dije en voz baja, abriendo una carpeta detallada de correos electrónicos. Durante los últimos 6 meses. Envié 24 advertencias técnicas por escrito tanto a Gerardo Herrera como a Bruno Medina. Les advertí que forzar la maquinaria transportadora más allá de los límites de operación seguros causaría una fatiga estructural severa y desencadenaría un bloqueo automático criptográfico de la red. Aquí están sus respuestas escritas. Burlándose de mis preocupaciones de seguridad e instruyéndome a ignorar los límites físicos de seguridad. Los miembros de la Junta observaron con absoluto horror cómo el rastro de papel de flagrante negligencia corporativa se desplegaba justo ante sus ojos. Y finalmente, documento número 4, dije, haciendo clic en un archivo de audio y vídeo. Esta es la grabación de seguridad de la sala de conferencias de cristal del último piso hace 30 días. Graba a Gerardo Herrera partiendo mi renovación de contrato a la mitad. Arrojándolo a un bote de basura y declarando que mis 19 años de trabajo de ingeniería eran completamente inútiles. La grabación de la sala de conferencias se reprodujo claramente durante la llamada. Todos escucharon la voz arrogante de Gerardo resonando por el altavoz. Eres un sobrante con un sueldo excesivo de una época pasada, Margarita, y tu salario ya no está en nuestro presupuesto. Cuando el vídeo terminó, el silencio en la llamada era aterrador. El presidente Alcántara volvió los ojos hacia Gerardo Herrera en su pantalla. Su voz temblaba de pura furia. Gerardo, has expuesto a esta corporación a cientos de millones de pesos en responsabilidad legal directa, has destruido nuestra red nacional de suministro y le has mentido a esta junta directiva. Sin siquiera retrasarse con una votación formal, el presidente Alcántara hizo una moción inmediata. En menos de 2 minutos, la Junta votó unánimemente para despedir a Gerardo Herrera por incumplimiento grave del deber fiduciario, lo despojó de todas sus opciones sobre acciones y ordenó a seguridad que escoltara a Bruno Medina fuera de la propiedad corporativa de inmediato. El presidente Alcántara luego miró directamente a su cámara hacia mí. Margarita, en nombre de la Junta Directiva, me disculpo por la forma vergonzosa en que fuiste tratada. ¿Cuáles son tus condiciones para salvar a esta empresa de la bancarrota total? Respiré profundo, miré directamente a la cámara de vídeo y entregué mis condiciones con una voz calmada y completamente innegociable. Mis condiciones son muy directas, señor Alcántara, dije con claridad. Primero, Vanguardia pagará un acuerdo inmediato en efectivo de 136 millones de pesos por 30 días de uso comercial no autorizado e ilegal de mis 14 sistemas patentados. Segundo, si Vanguardia desea continuar operando su red nacional de distribución. Ustedes firmarán un nuevo acuerdo maestro de licencia, pagando una regalía anual del 12% sobre todas las operaciones del sistema. Tercero, todos los honorarios legales incurridos por mi abogado serán reembolsados en su totalidad por Vanguardia para las 5 de la tarde de hoy. Los miembros de la Junta no discutieron. No intentaron negociar ni pedir un descuento. Sabían que cada minuto que los servidores permanecían inactivos les costaba cientos de miles de pesos. Sabían que, si dudaban incluso por una hora más, sus principales clientes comerciales se marcharían para siempre, llevando a la empresa a la bancarrota completa. Aceptamos todas tus condiciones sin reservas, Margarita, dijo el presidente Alcántara de inmediato, firmando su aprobación en nombre de toda la Junta. Nuestro equipo legal hará que los acuerdos de liquidación y licencia firmados sean entregados a tu abogado dentro de una hora. El presidente Alcántara luego hizo una pausa y se inclinó hacia su cámara. También nos gustaría ofrecerte el puesto de directora de tecnología con total autoridad operativa, control completo sobre todas las futuras actualizaciones de los equipos físicos y un salario anual de 17 millones de pesos. Esbocé una sonrisa tranquila y amable, pero sacudí la cabeza lentamente. Gracias por la oferta, señor Alcántara, respondí suavemente. Agradezco el gesto, pero debo declinar respetuosamente. Mi tiempo como empleada en Vanguardia ha llegado a su fin. En un plazo de 90 minutos, el acuerdo legal firmado fue ejecutado por completo y se transfirieron 136 millones de pesos directamente a mi cuenta bancaria personal.
Mi abogado confirmó que el acuerdo de regalías a largo plazo estaba oficialmente activo, asegurando un flujo continuo de ingresos por el resto de mi vida. Me senté en la terminal de la computadora de mi casa, accedí a la interfaz administrativa segura e ingresé mi clave criptográfica maestra. En menos de 5 minutos, las luces rojas de error en los 40 centros de distribución nacionales se volvieron de un verde brillante. Las líneas transportadoras volvieron a la vida con un zumbido. Los brazos de clasificación mecánicos reanudaron sus movimientos suaves y silenciosos, y los paquetes comenzaron a moverse por el país una vez más. Eso fue hace 6 meses. Hoy, mi vida luce maravillosamente diferente. Con mi completa independencia financiera permanentemente asegurada, lancé mi propia firma independiente de asesoría de ingeniería directamente desde mi hogar. Solo acepto proyectos que realmente me inspiran, trabajando junto a verdaderos profesionales que valoran la experiencia y la integridad. Mi hija Jimena se graduó como la mejor de su clase en la Facultad de Medicina el mes pasado. Ahora está comenzando su residencia médica en un hospital de primer nivel completamente libre de deudas estudiantiles o preocupaciones financieras. Verla caminar por ese escenario para recibir su diploma fue el momento de mayor orgullo y satisfacción de mi vida. Mientras me siento en el pórtico trasero en esta tarde tranquila, sosteniendo una taza de té caliente y viendo la luz dorada del sol filtrarse a través de las hojas de mis rosales, reflexiono sobre todo lo que sucedió. Gerardo Herrera y Bruno Medina creían que la juventud, los títulos corporativos y la autoridad arrogante eran las únicas cosas que importaban en los negocios. Creían que una mujer mayor podía ser fácilmente intimidada, mal pagada y reemplazada. Pensaban que podían descartar mis décadas de silenciosa dedicación y barrerme hacia un bote de basura sin pensarlo 2 veces. Aprendieron una dura lección que nunca olvidarán. El verdadero poder de negociación no proviene de gritar en salas de conferencias de cristal ni de usar trajes caros. El verdadero poder de negociación proviene de la competencia, la previsión legal y de conocer el valor exacto de lo que aportas a la mesa antes de dejar que alguien lo haga pedazos.